Legalmente Hablando. José Manuel, bienvenido a Legalmente Hablando. Qué gusto verte de nuevo y conversar contigo. Mira, hay una serie de noticias que están sucediendo en Venezuela con respecto a la dolarización. Se dice que ahora el régimen de Venezuela va a implementar una serie de normas y medidas para dolarizar la economía en Venezuela. ¿Qué puedes tú comentarnos en esto? Bueno, están pasando muchas cosas en Venezuela, como tú bien planteas, y una de ellas es que se ha dado desde hace mucho tiempo ya una dolarización de facto. Es una dolarización de facto porque no ha sido legalizada. Básicamente los agentes económicos han perdido toda credibilidad en el cono monetario, en el bolívar, consecuencia de las fuertes hiperinflaciones y de las fuertes evaluaciones que ha vivido el bolívar. Y se han refugiado en el dólar como un mecanismo de protección. Cuando hablamos de dolarizar, lo que estamos hablando es de sustituir la moneda local por el dólar, es decir, sustituir el bolívar de todas sus funciones, que en esencia son la de reserva de valor, la de medio de pago y transacciones y como unidad de cuenta. Pero en el caso de Venezuela, eso ha ocurrido, pero de manera informal, de facto, porque legalmente, formalmente, el cono monetario de Venezuela sigue siendo el bolívar. Todavía si uno revisa la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el bolívar es el cono monetario de Venezuela, no el dólar. Entonces lo que hemos vivido es una dolarización de facto, no legalizada, informal, pero que cada vez está controlando un mayor volumen de transacciones en la economía venezolana. Yo en un rato te voy a hablar de las otras restricciones que tiene el gobierno para implementar la dolarización, pero por ahora lo que quiero transmitirle es que esto es una dolarización de facto, no es una dolarización que se haya legalizado o se haya formalizado, porque eso implica inclusive un cambio constitucional. ¿Qué era lo que te iba a comentar? Porque hay la Constitución establece pues la moneda de curso legal, estaríamos hablando entonces de una moneda de curso forzoso con el dólar. Bueno, lo que estamos viendo es lo que el editorial denomina una dolarización de facto por los hechos y no por la legalidad o el cambio constitucional. De hecho, si uno va a un banco con una tarjeta de crédito venezolana en Miami, en Nueva York, esa tarjeta de crédito no sirve como medio de pago. Si uno va con un bolívar a un banco en Ecuador o en Alemania, con ese bolívar no puede hacer ningún pago porque no es un medio de pago tampoco. Es decir, básicamente no ha sido legalizada, formalizada la dolarización, sino que ha sido de facto y ya hoy en día no hay dato oficial, pero sabemos que más de un 60-70% de las transacciones que se hacen en la economía venezolana, incluyendo las transacciones básicas de comprar alimentos, medicina, pagos de reparaciones de un mecánico, de un carpintero, de un albañil, se hacen en dólares, porque los agentes económicos han perdido toda confianza en el bolívar, que es la única moneda en el mundo que vive un proceso de hiperinflación. Este año no tenemos data oficial porque el Banco Central dejó de informar cuál es la data de inflación, pero la data que tenemos de la Asamblea Nacional nos habla de una inflación de 3.700% interanual. Esa es formalmente la única hiperinflación en el planeta y la segunda en el siglo XXI. Y la primera fue Zimbabue y ahora Venezuela. El fenómeno hiperinflacionario es algo ya prácticamente que ha desaparecido en el mundo y lamentablemente Venezuela lo está padeciendo en este momento. Ahora, José Manuel, ¿de dónde están saliendo tantas divisas? ¿De dónde están saliendo tantos dólares? ¿De dónde están saliendo tantos euros? Porque sabemos que por el camino regular no lo es. Sabemos que de repente un viajero lo máximo que puede traer, digamos declarándolo, son $10.000. ¿Dónde crees tú, con tu tanta experiencia como economista y en el mercado, dónde pueden estar saliendo estos negocios? ¿Con la venta de oro, con el canje? Tú planteas un punto que es clave. Las operaciones lícitas, las operaciones legales que hace la economía venezolana no podrían generar un flujo de dólares del volumen que se encuentra en este momento circulando en la economía. Si uno no incluye en la ecuación lo ilícito, lo ilegal, contrabando de oro, contrabando de gasolina, narcotráfico, etcétera, etcétera, uno no logra entender por cómo la economía venezolana hay un flujo de dólares tan grande que está ocupando una parte importante de las operaciones. Entonces, sí, lamentablemente, una parte importante de esos dólares vienen de ilícitos, de transacciones ilícitas que están alimentando el flujo de dólares que transita en la economía venezolana. O sea, Manuel, ¿qué porcentaje pudieras tú, a lo mejor no
preciso, pero con la experiencia tuya, ¿qué crees que esto se pueda estar moviendo con los medios de pago, por ejemplo, como el CELE? Porque sabemos que en muchas oportunidades se le han cerrado cuentas a personas que tienen en los Estados Unidos, utilizan el CELE, pero lo están utilizando con otra dirección en Venezuela, entonces Wells Fargo y Bank of America ha decidido pues cerrarles la cuenta. ¿En qué porcentaje? Porque a comercio que tú vayas en Venezuela te dicen se recibe CELE. Bueno, lamentablemente no hay data oficial porque uno de los problemas adicionales es que esto no ha sido acordado con la Reserva Federal de los Estados Unidos. No, esto no ha contado con la aprobación o la validación de la Reserva Federal. Por tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que emite el dólar norteamericano que está transitando en Venezuela, no logra cuantificar el fenómeno. Y el Banco Central de Venezuela tampoco lo hace, porque de hecho el cono monetario que maneja la política monetaria venezolana es el bolívar fuerte o bolívar soberano. Pero en el caso del CELE es una parte relativamente pequeña, porque una parte relativamente pequeña de la población venezolana es la que está bancarizada, y más allá de la que está bancarizada es una población muy pequeña la que tiene acceso a cuenta en dólares fuera de Venezuela. Lo que realmente hace grande el fenómeno de la dolarización es la compra y venta de bienes y servicios con cash, con efectivo, con dinero en efectivo. El caso que te decía, la gente que va al mercado, si uno habla con la red de ANSA, de automercados de Venezuela, se da cuenta que algunos automercados tienen hasta un 70 o 80% de sus transacciones diarias en dólares. Gente desde la clase media hasta la clase de menos ingresos, hasta los más ricos, que hacen pagos de su mercado con dólares en efectivo. Entonces realmente lo que es un volumen importante de transacciones en lo que se denomina la dolarización de facto en Venezuela es básicamente efectivo, cash, porque lo que son transferencias y CELE es relativamente pequeño porque es una economía donde un porcentaje relativamente bajo está bancarizado y un porcentaje aún más pequeño es el que tiene una cuenta en el exterior, llámese Estados Unidos, Curazao o Inglaterra. Fíjate, José Manuel, en el régimen dice, por ejemplo, en el discurso que tienen para establecer estas medidas, es que ellos van a buscar que el salario mínimo del trabajador sea dolarizado. Es decir, pero dolarizado ¿en cuánto? En $1, en $2, porque claro, creemos que esto lo que va a generar es una gran inflación. Sí, esto hay que romper con los mitos, porque obviamente el gobierno hace creer al colectivo que ya se dolarizaron los precios y que ahora hay que dolarizar los salarios. Lo que pasa es que entonces la gente dice, bueno, está bien, llévame mi salario a dólares, pero si tú llevas tu salario a dólares, eso quiere decir que lo que tú ganas en bolívares al tipo de cambio que determine Banco Central es lo que se te va a pagar en dólares. Eso quiere decir que muchos de nosotros vamos a recibir un salario de 3, 4, 5, 8, 10 dólares mensuales. Y al colectivo, de alguna manera, en su mente tiene la idea de que su salario mágicamente va a llegar a 500, a 600, a 700 dólares mensuales. No, tu salario va a ser tu salario que tienes actualmente en bolívares llevado a un tipo de cambio que va a definir el Banco Central si la dolarización se hace, se legaliza y se oficializa. Pero eso va a hacer que el salario mínimo sea menos de $1 y el salario promedio de la economía sean 6, 7, 8, 10 dólares mensuales. Venezuela tiene hoy formalmente en dólares el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina, de seguro, porque tenemos la data, y probablemente es el salario mínimo y promedio más bajo del mundo. Entonces, claro, hay una brecha gigantesca entre los precios de una economía que se ha dolarizado con precios internacionales, donde un kilo de arroz te puede costar lo mismo que lo que te cuesta en Lima o en Quito, pero los salarios son 10 o 20 veces menores a los que tienes en esos países. José Manuel, mira, debo ir a comerciales, pero quiero dejarte una pregunta en el aire. ¿Cómo se mueve el mercado de divisas en el cambio con las criptomonedas? O sea, ¿cómo se está manejando esa plataforma de las criptomonedas? Porque hoy día el precio del Bitcoin es realmente abismante o es abrumador, mejor dicho, el precio del Bitcoin. Y quiero que tú nos puedas explicar al regreso de comerciales. Al regreso de comerciales seguimos con nuestro querido amigo José Manuel Puente. Legalmente hablando.